En los días antiguos, cuando la humanidad apenas comenzaba a multiplicarse sobre la tierra, los hombres vivían sin grandes ciudades ni reinos, y los cielos parecían más cercanos que ahora. El mundo era joven, y las noches eran tan claras que las estrellas iluminaban los caminos como lámparas suspendidas sobre la creación. Fue en ese tiempo cuando ocurrió algo que cambió el destino de los hombres para siempre: la llegada de los hijos de Dios. Nadie sabía exactamente quiénes eran. Los ancianos decían que eran seres luminosos, más antiguos que las montañas y más sabios que los ríos. Su presencia hacía temblar la tierra, no con violencia, sino con una especie de reverencia natural. Ellos descendían en silencio, observando a los humanos, aprendiendo sus costumbres, admirando sus vidas sencillas. Al principio solo miraban desde lejos, ocultándose entre luces que parecían confundirse con el amanecer. Pero con el tiempo, sus miradas se volvieron más largas, sus visitas más frecuentes, y el límite entre su mundo y el de los hombres empezó a debilitarse. Los relatos cuentan que algunos de estos seres comenzaron a sentir profundo afecto por las hijas de los hombres. Las veían trabajar, cantar, cuidar a sus familias, reír bajo los árboles, y algo dentro de ellos despertó una emoción que nunca habían conocido. No era curiosidad, no era estudio, era deseo, admiración y fascinación por la fragilidad humana. Y así, uno por uno, empezaron a acercarse a ellas, a hablarles, a caminar a su lado como si fueran iguales. Las mujeres, sorprendidas al principio, terminaron aceptando su compañía, pues estos seres poseían una presencia que ningún hombre podía igualar. Eran fuertes, hermosos, y irradiaban un brillo que parecía envolver a quien los mirara. Muchas mujeres se enamoraron, otras se sintieron elegidas, y otras simplemente no pudieron resistir la majestuosidad de aquellos visitantes. De esas uniones nacieron hijos que no eran como los demás. Crecían más rápido de lo normal. Hablaban antes que los otros niños, y tenían una fuerza que desconcertaba a sus propias madres. Desde muy jóvenes podían levantar piedras que los adultos apenas lograban mover, correr largas distancias sin cansarse y ver con claridad incluso en la oscuridad. Los pueblos enteros empezaron a hablar de ellos. Algunos sentían orgullo, pensando que esos niños eran un regalo. Otros, en cambio, sentían temor, porque mientras crecían, también crecían sus capacidades. A los 10 años eran más grandes y fuertes que cualquier hombre adulto, y su carácter empezaba a mostrar rasgos que nadie entendía. A veces eran bondadosos, capaces de ayudar a todos sin pedir nada a cambio. Otras veces se llenaban de un furor extraño que los hacía peligrosos incluso para quienes amaban. Con el paso del tiempo, estos hijos se convirtieron en los Nefilim, los gigantes, los poderosos de la antigüedad. Caminaban entre los valles dejando huellas profundas, y los animales huían de ellos instintivamente. Algunos defendían a los pueblos de bestias salvajes. Otros empezaron a dominar las aldeas con su fuerza inigualable. Había Nefilim que construían, Nefilim que destruían, Nefilim que gobernaban y Nefilim que buscaban solo su propia gloria. Pero mientras todo esto ocurría, una sombra empezó a crecer sobre el mundo. Los Nefilim no solo influían en la vida de los hombres, también estaban transformando la tierra misma. Y desde los cielos, aquel que había puesto límites a lo creado observaba que la humanidad estaba perdiendo su camino, dominada por la violencia, la mezcla de mundos y la ambición sin freno. Los hombres empezaron a temer no solo a los Nefilim, sino al juicio que, tarde o temprano, caería sobre ellos. Porque todos sabían que algo tan poderoso y tan extraño no podía permanecer sin consecuencia. Y aunque los gigantes caminaban con orgullo y los hijos de Dios aún rondaban secretamente la tierra, la humanidad comenzaba a escuchar un susurro que corría entre montañas y valles. La presencia de los Nefilim comenzó a dividir la tierra en dos realidades distintas. En algunas regiones, los gigantes eran vistos como protectores. Había aldeas que prosperaban bajo su sombra, pues ninguna bestia ni invasor humano se atrevía a desafiar a una criatura tan colosal. En esos lugares, los Nefilim construían murallas de piedra enormes, abrían caminos entre montañas, desviaban ríos y creaban refugios para los débiles. Su fuerza, usada con sabiduría, levantaba obras que los hombres jamás habrían podido imaginar.
Pero en otras zonas del mundo, la realidad era completamente diferente. Algunos Nefilim crecieron con corazones endurecidos, sin límites, sin reglas y sin respeto por la vida. Estos gigantes se volvían tiranos, exigiendo tributo, imponiendo miedo y haciendo que las aldeas se arrodillaran ante ellos. Cuando caminaban, la tierra temblaba. Cuando hablaban, su voz resonaba como un trueno. Y cuando se enfurecían, nada podía detenerlos. Los hombres, impotentes ante esa fuerza descomunal, aprendieron a esconderse o huir apenas escuchaban sus pasos acercándose. Los pueblos comenzaron a dividirse. Para unos, los Nefilim eran héroes. Para otros, eran una maldición llegada desde el cielo. Los ancianos debatían entre ellos, tratando de comprender por qué los hijos de Dios habían cruzado el límite impuesto desde el principio del mundo. Pero ninguna explicación calmaba el temor creciente. Algo dentro del corazón humano decía que esos seres no estaban destinados a permanecer. Mientras los gigantes crecían en número y poder, la violencia entre los hombres aumentó. Los Nefilim, al dominar grandes territorios, inspiraban rivalidades entre clanes humanos que buscaban ganarse su favor o su protección. Surgieron guerras entre aldeas que antes habían vivido en paz, y la corrupción se extendió como un veneno silencioso. Los hombres imitaban la fuerza de los gigantes, olvidando la justicia y la humildad. En medio de ese caos comenzó a correr un rumor. Algunos viajeros decían haber visto un anciano construyendo algo enorme, una obra que ninguno entendía. Lo llamaban Noé, un hombre diferente al resto, recto y sabio en un mundo que se hundía en la violencia. Se decía que Noé hablaba con Dios y que el Creador le había advertido de un castigo inminente. Al principio, nadie le prestó atención. Otros se burlaron de él, diciendo que ningún juicio vendría, que los Nefilim gobernarían la tierra para siempre. Pero una inquietud empezó a crecer incluso entre los gigantes. Algunos de ellos sentían un extraño peso en el aire, como si la tierra misma estuviera esperando algo. Los animales se movían de manera errática, los cielos parecían más oscuros y los días se volvían más insoportablemente pesados. Los Nefilim que habían nacido impulsados por la fuerza y el orgullo comenzaron a sentir miedo, un sentimiento que jamás habían experimentado. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Los cielos se oscurecieron de un modo nunca visto. Los relámpagos cruzaron el firmamento sin lluvia, y los truenos resonaban como si múltiples montañas se partieran por dentro. Los hombres corrieron a refugiarse, y los gigantes se quedaron mirando al cielo con temor y furia. Era como si el Creador estuviera llamando a cada criatura, recordándole que la tierra no le pertenecía. Los hijos de Dios, aquellos que habían descendido para unirse a las mujeres humanas, se ocultaron. Su brillo comenzó a desvanecerse y su presencia se volvió tenue, casi triste, como si supieran que habían quebrantado un orden antiguo. Los pueblos comprendieron que ese era un signo, pero ninguno imaginó la magnitud del juicio que se acercaba. Mientras Noé seguía construyendo su arca, guiado por una voz que solo él podía escuchar, los Nefilim comenzaron a inquietarse más. Algunos se acercaron a las aldeas buscando respuestas, otros se volvieron más violentos, como si quisieran desafiar al cielo mismo. Pero ya nada podía detener lo que estaba declarado. Las nubes crecieron, se oscurecieron y comenzaron a cubrir el horizonte entero. El viento soplaba como si quisiera arrancar los árboles desde sus raíces, y los animales huían en todas direcciones. Los hombres miraban el cielo con desesperación, y los Nefilim, aún con toda su fuerza, sintieron algo que jamás habían sentido: la pequeñez, porque el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Y ni los hombres, ni los hijos de Dios, ni los gigantes de la antigüedad podrían escapar de lo que venía. Esta historia de los Nefilim nos recuerda que, incluso en tiempos de caos, siempre existe un propósito más grande obrando en nuestras vidas. Si este relato te inspiró o te hizo reflexionar, apóyame con un like, suscríbete al canal y deja un comentario bonito sobre lo que más te impactó. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran historias que transforman. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.